8 de la mañana con 45 minutos. Vamos de inmediato a lo que ha sido el tema de las últimas horas en nuestro país, porque la insólita liberación de un sicario venezolano acusado de asesinar a un comerciante conocido como el Rey de Meix causó alerta y también preocupación a nivel nacional. Aún se ignora si la causa fue un error de comunicación entre el tribunal y Gendarmería o si este hecho obedece a un acto de corrupción, lo que está ahora siendo investigado por el Ministerio Público. En medio de este escándalo judicial, parlamentarios de la oposición además están proponiendo que se llame al Consejo de Seguridad Nacional. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con Jorge Burgos, ex ministro del Interior y también de Defensa de nuestro país. Qué gusto saludarlo hasta ahora, Jorge. Buenos días. Jorge, buenos días. Buenos días, Carla Davor. Gusto saludarlos también. Igualmente. A ver, ¿cómo está observando lo que ocurrió? Todavía no se sabe exactamente qué pasó. Ahí hay dos hipótesis. Algunos hablan de un error y otros hablan de la posibilidad de corrupción. ¿Qué lee usted de lo que pasó con este sicario que a esta hora sigue suelto? Bueno, como todos los chilenos, espantados frente a lo que ocurrió. Y como dice usted, sigue suelto. Tal vez lo más importante hoy día, todo importante, pero lo más importante es tratar de aprenderlo y ponerlo en el lugar donde debe estar. Una persona que está formalizada por asesinar a un tercero por encargo no puede andar en las calles ni de Chile ni del extranjero porque es un riesgo de repetición de la conducta absoluta. Ahora, respecto de las causalidades, como dices, ojalá que la investigación, que yo veo un fiscal y un equipo bien apalancado en la búsqueda de las causalidades y de la persona, presumo, se resuelva lo antes posible y salir de esta duda bien atroz respecto de si fue cadena de errores o si... que ya sería grave, pero mucho más grave sería que, aparte del error, hubiera habido una acción dolosa, corrupta, en alguna entidad del Estado. En fin, eso yo no me atrevo a afirmar ni una ni otra cosa. Lo importante es lo que afirme esta investigación. De repente uno ve ciertos elementos que le llaman a la sospecha de una mirada más bien de acción dolosa. Cuando se ve un video que hay dos personas esperando a este individuo a la salida, uno dice, pero ¿cómo? ¿Le comunicó él? ¿Se lo comunicó a alguien que iba a salir? Salen además, como alguien lo mencionaba, no arrancando, salen como Pedro por su casa. Entonces, claro, hay muchos elementos, después errores, claro, pueden ser errores, pero uno se pregunta también, ¿es necesario dejar sin efecto una orden anterior porque hay un error en el apellido? ¿Cómo se empieza esa segunda orden? Rectifique solo en el sentido del apellido la orden liberada vigente. Dice que no se pueden enmendar si eso no es una enmendadura, es una rectificación. Y que hay un protocolo que no... Pero ¿cómo va a haber un protocolo que obligue a un error dejar sin efecto completamente Jorge, y después dictar una tercera? Es que con eso que usted está diciendo, Somos estúpidos. de alguna manera a uno le entra la duda de lo que ha declarado la propia magistrada que está involucrada en esto, porque es ella la que dice que no podía enmendar el documento. Usted dice que a lo mejor sí se pudo solo rectificar el nombre y no levantar la medida cautelar de prisión, que fue lo que pasó, y eso fue finalmente lo que permitió esta ventana para liberarlo. Pero eso no le surge del sentido común. ¿Cómo va a ser posible que haya que dejar sin efecto, aunque sea por unos minutos, una orden de ingreso a la cárcel con una cautelar de prisión preventiva? Se descubre que hay un error en cómo se puso el apellido. Acto seguido es necesario dejarla sin efecto completamente para rectificar en una tercera orden. No puedo creer que haya una resolución de la Corte Suprema que ordene una cosa de esa naturaleza. En fin, entonces todas esas cosas que a uno le surgen sin ser investigador, sino que es una cuestión de mínimo sentido común, serán las cosas que se investiguen para llegar a la conclusión si es una cadena de errores o hay algo más. En fin, es muy grave lo que ha pasado porque pone en tela de juicio el funcionamiento de instituciones tan importantes como el Poder Judicial y Gendarmería en un momento tan delicado de esa cadena que es el ingreso definitivo de una persona con una cautelar al cumplimiento de esa cautelar en una cárcel. Entonces, claro, son hechos aislados, es cierto. Alguien por ahí escuché esto, habla de que el sistema es absolutamente feble. Bueno, a lo mejor hay que mejorar el sistema, pero tampoco exageremos, no es absolutamente feble porque esto pasa... Yo no tengo recuerdo de una cosa así, de esta envergadura.
A lo mejor hay que ponerlo al día, qué sé yo, pero tampoco exageremos más allá de la gravedad de este caso, que realmente, como dicen ustedes, estamos todos expectantes que nos den una explicación. Jorge. En la época yo era niño chico, había una tira que siempre terminaba, exige una explicación. Exige una explicación. Jorge, y precisamente por esa vía, por el exijo una explicación, la forma en que ha ponderado esto cada una de las personas que están a cargo de los poderes del Estado, a cargo de la República, porque aquí está dañada la institucionalidad con este caso, con los narcomilitares, con las narcoavionetas, corrupción en gendarmería, tenemos a ex fiscales también que están siendo cuestionados por la justicia, carabineros. Las personas que hoy día están a cargo del Estado, ¿tienen algún grado de responsabilidad? ¿Son las personas con la valía necesaria para estar a cargo de estas instituciones tan importantes para que Chile funcione? Bueno, todos tenemos responsabilidad cuando hemos sido parte del Estado. Nadie puede decir, no, yo no tengo nada que ver, no es mi área. Obviamente que Gendarmería, si cometió errores, claro, están radicadas en Gendarmería, pero tampoco puede decir el ministerio del cual depende, no tengo nada que ver. Sí, tiene que ver. Hay responsabilidad política, digamos. O sea, somos todos responsables cuando asumimos cargos de o representación popular o de nombramiento del presidente de la República. La calidad de las personas, bueno, en una democracia la calidad de las personas la determinamos todos cada cierto tiempo. Cada 4 años debiéramos votar también en función de las calidades de las personas, no solo los discursos, de los programas, de las propagandas, sino que también de las calidades. Así funciona esto. En general, yo diría que nuestro país siempre se ha distinguido con nuestra fortaleza y debilidad de tener una... me carga la palabra, pero una clase política de buen nivel, particularmente en comparación con el barrio. Eso hay que cuidarlo. Hay que evitar que lleguen, ojalá, al Congreso personas muy demagogas, que, en fin, tienen discursos absolutamente impracticables. Pero eso depende de todos nosotros. No hay una receta para eso, ¿no? Jorge, quiero volver al tema o la línea o la hebra de la eventual corrupción, porque si bien en este caso del sicario liberado eso se está investigando, sí hemos visto otros casos que alimentan también la tesis de la corrupción, que tiene que ver con los narcoaviadores, como se le ha catalogado, y también con narcomilitares, en el caso del ejército, que es un poquitito anterior. Muchos hablan aquí de un crimen organizado que estaría intentando desestabilizar o infiltrar o corromper nuestra institucionalidad. Para usted, ¿qué tan certera es esa tesis y qué tan tarde, temprano o a tiempo está llegando esta discusión del mundo político, sobre todo en Chile? A ver, no hay ninguna duda que una de las áreas del crimen organizado, no es la única, pero probablemente la más común, la que más ataca a nuestro país desde el punto de vista de la seguridad, aquí el crimen organizado / narcotráfico, no solo intenta desde hace mucho tiempo, en Chile y en todas partes del mundo, sino que muchas veces lo consigue penetrar instituciones que están para defendernos, entre otras cosas, de eso. Entonces, ¿qué mejor para el narcotraficante que penetrar aquellos en que uno descansa, uno apuesta que son los que lo defienden frente a eso? Y eso lo han logrado en muchas partes. Chile no es un país ajeno a esta situación. Somos un país donde ha aumentado el consumo interno, somos un país que muchas veces hemos sido pasadizo de droga, todavía podemos serlo. Y nuestras instituciones no están libres de eso. Hemos tenido 2 casos en estos últimos días. No son los primeros, había otras situaciones anteriores, lo de la comisaría de Colchane, un encuentro sumamente grave, lo que pasó ahí, y pasó un poco antes, por elegir los últimos. Pero los 2 casos que han vinculado a nuestras Fuerzas Armadas, a un sector de nuestras fuerzas, a una unidad pequeña, a partes de una unidad, son graves, que duda cabe. ¿Son la punta de un iceberg o son un hecho ya medio estructural? Yo creo que no estamos hoy día en condiciones, Carla, de certificarlo y sería irresponsable. Creo que hay que buscar elementos para determinar si es una u otra cosa. Ojalá la primera, puntuales. Pero eso nos lo va a indicar la investigación, por ejemplo, estos casos. Ya, por ejemplo, en el caso de este grupo que se incorporó a la cadena de narcotráfico en el ejército, en la Brigada del Norte, una de las brigadas más importantes de nuestra defensa. La información ciudadana que tenemos es que ya no era una vez, sino que eran 10 veces, sí, desde octubre.
O sea, había una operación en el tiempo, no muy largo, pero sí en el tiempo. En el caso de la Fuerza Aérea ya sabemos que no fue el primer invento, fue el segundo, según lo que uno escucha. A lo menos 3. Entonces, uno empieza a decir, bueno, esa investigación va a determinar cuánto tiempo, cuántas alarmas hubo y no se escucharon, se taparon los oídos a veces, o no se escucharon porque eran logísticamente muy inteligentes. Todas esas cosas, la investigación que está en manos, afortunadamente, de la Fiscalía, del Ministerio Público, que es quien debe investigar el narcotráfico en el norte y en todas partes, pero el norte tiene más experiencia, creo que nos debían ayudar a poder determinar lo que tú señalas poco a poco. Jorge, ¿y cómo se puede fortalecer aquello, sobre todo en las Fuerzas Armadas? Usted estuvo a cargo de Carabineros, de la PDI en su minuto, de todas las Fuerzas Armadas, con los roles que le ha tocado desempeñar en nuestro país. Conoce cómo funcionan todos. La burocracia interna, ¿cuánto ayuda para que el crimen organizado pueda penetrar? Y lo otro, que también lo he escuchado durante el fin de semana, el hecho de que las Fuerzas Armadas estén distraídas para algunos con un estado de excepción que va a cumplir 5 años en nuestro país. Bueno, las Fuerzas Armadas, que están originalmente para una cuestión distinta que los estados de excepción, que son de excepción, pero a veces se alargan en el tiempo, son instituciones, a mi juicio, bien establecidas en Chile, de buen nivel, pero no exentas a riesgos como el que estamos conversando. Probablemente en el mundo actual surgen otras necesidades que hacen más compleja la realidad de la Fuerza Armada. Ya no es solo la defensa frente a las amenazas tradicionales, sino que es difícil que un país que tiene amenazas nuevas como el narcotráfico pueda decir, no, las Fuerzas Armadas no tienen nada que hacer en esto. Es difícil, es complejo. Mira lo que ha pasado en nuestra frontera. No daba abasto Carabineros, investigaciones. Hubo que poner gente del ejército, produciendo un riesgo, que es un mayor contagio criminógeno de gente de la Fuerza Armada con los narcotraficantes. Sí, pero también hay que evitar el ingreso ilegal masivo. Bueno, dicho eso, a tu pregunta, yo tengo la impresión de que aquí hay que hacer, a partir de la realidad que enfrentamos, hay que hacer cosas distintas o profundizar algunas que se hacen. Por ejemplo, yo creo que es indispensable reforzar los equipos internos en las instituciones y particularmente en las Fuerzas de Armada y Fuerzas de Carabineros, investigaciones, reforzar los equipos internos que hacen inteligencia y contrainteligencia respecto de lo que está pasando en la institución. Tienen que haber equipos que se dedican a mirar todo el día. ¿Qué está pasando? ¿Aumentos de patrimonio de repente? ¿Qué pasa? ¿Por qué aumento de patrimonio? ¿Herencia o vinculaciones extrañas? Tanto viaje, ¿por qué viaja tanto de la unidad si la familia vive acá? Todas esas cosas que parecen obvias tienen que profundizarse, porque tenemos un enemigo poderoso. El narcotráfico es un enemigo poderoso. Se mete donde puede, se mete en las instituciones, se mete en el fútbol, se mete en todas partes. Entonces, tenemos que protegernos de eso. Y para protegernos de eso, si no sirve lo que hemos hecho históricamente, hay que profundizarlo, hay que mirar lo que han hecho otros países que han tenido situaciones mucho más límites, pero que han logrado ciertos avances. Eso es básico. Jorge, para entender lo que Chile está viviendo, para tener asesoría en esta materia, y me imagino que también para tomar ciertas medidas, hay quienes dicen que se debería convocar al COSEN, al Consejo de Seguridad Nacional. Eso lo han dicho parlamentarios, lo han dicho algunos candidatos presidenciales. ¿Qué mirada tiene usted a aquello y qué aporte podría tener esto? ¿Se convierte solo en una señal? ¿Es algo práctico? Mira, yo no discutiría tanto, no pondrían sede de discusión política, de pelea política en tiempos de campaña citar o no al COSENA. Bueno, el COSENA está en la Constitución, tiene una atribución totalmente distinta a la que tenía antes del 2005, que era espantoso porque se podía autoconvocar. Bueno, ahora ya no, el presidente la tiene que convocar. Mire, si lo que quiere darse es la señal de que todos los poderes del Estado en una reunión muestran su preocupación, pues convóqueselo. Ahí va a estar los 3 poderes del Estado, va a estar la Contraloría General de la República, va a estar los comandantes en jefes de la Fuerza Armada y Carabineros. Convóqueselo. Si usted me dice que de esa reunión va a haber un antes y un después, no va a haber ningún antes y un después. Va a haber una declaración y nada más que eso. Entonces, pero si vamos a establecer esto como una pelea política frente al drama que estamos viviendo,
¿sabe? Yo le diría al gobierno, convoque, déle gusto, convóquelo, hágalo, dé la señal, no pierda más tiempo en eso, ¿no? Ya, No. para usted se ha politizado todo esto, porque además yo lo decía, Sí. entró esto incluso en la campaña, o sea, salieron los candidatos presidenciales a decir qué harían respecto de esto y, entre otros, algunos decían convocar al COSENA. Para la gente que nos ve, Jorge, ¿cuál es el rol del COSENA? ¿Cuál efectivamente podría ser su aporte? ¿Solo dar una señal o hay casos donde se justifica y podría ser más que eso? Es un órgano asesor, fundamentalmente asesor, no vinculante, que tiene la complejidad, ¿no es cierto?, que puede producirse. De hecho, se ha evitado siempre en momentos mucho más complicados, un cierto disenso en la salida, y no es bueno. Han habido algunos casos donde han habido interpretaciones que se opinó, pero es la señal, es el hecho de que todos los poderes del Estado reflejan su preocupación. Es un órgano asesor bastante atípico. Tiene un origen, para serle franca, Carlos, en el texto original de la Constitución del 80. Hay algunos que creen que es innecesario, que hay otras instancias de coordinación permanente, pero en fin, está ahí, no ha sido modificado, y si hay elementos para convocarlo, yo lo haría, en el entendido que simplemente indicar la preocupación de todos los órganos del Estado, que ya está manifestada, pero en una reunión conjunta. No. Y van a decir cosas más bien generalistas, ¿no? La necesidad de reforzar los controles, la necesidad de establecer coordinaciones permanentes y un impulso a la ley de inteligencia. Casi se lo dicté completo, lo que podría suceder. ¿Ah? Jorge, y viendo cómo salir de esto, ojalá que estemos en lo que usted decía al comienzo, la punta del iceberg y no que esto del crimen organizado haya penetrado ya las instituciones. ¿Cuánta responsabilidad hay en lo que viene en el Parlamento, en la legislación? Escuchaba ya a los candidatos presidenciales, algunos decían, bueno, hay que acelerar la ley de secreto bancario, otros dicen, bueno, la ley de inteligencia que del 2018 está durmiendo en el Congreso. ¿Cuánto pasa por los diputados, por los senadores del país hoy día para que se pueda hacer como Estado de Chile frente de mejor manera al crimen organizado? Sí, pues tiene mucha importancia, pasa mucho, porque el poder colegislador, no solo respecto a la discusión política de los hechos, sino que cuando hay propuestas legislativas interesantes respecto de cuestiones que están pendientes, creo que su rol es importantísimo y ojalá un rol de mirada muy profunda, muy país y no muy política. Yo creo que a los chilenos nos ha ido mal poniendo el tema de la seguridad en el centro de la discusión política casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Pero, por ejemplo, Jorge, ¿por qué no sale la ley de inteligencia? Que desde el 2018 está ahí en el Congreso y los problemas suman y suman. No tiene mucha explicación. Yo en la época que estuve en el Congreso, el tema de las primeras normas de inteligencia que se dictaron en democracia, siempre había un choque entre una sensación de que la inteligencia era propia de regímenes dictatoriales, por el mal recuerdo que tenía. Eso es absurdo. No hay ningún país serio que no tenga un organismo de inteligencia. Si el que tenemos hoy día tiene problemas de coordinación, de incorporación, bueno, hagámoslo luego. No se explica mucho. Entiendo que ha avanzado en este último mes y el Senado ha tenido un rol importante ahí. Creo que es trascendente sacarla, esa ley, porque es una ley que debiera mejorar la posición respecto del tema de la inteligencia, de transmitirse información, de coordinarse. Aquí no se puede combatir un tema de penetración del narcotráfico en la institución sin conversar con la otra, sin tener información respecto de la otra, sin información de lo que ha pasado en otras áreas. No puede ser. El otro día escuchaba que la gente del Tren de Aragua alcanzó a sacar plata por vía, entre comillas, legal durante muchos meses, criptomonedas, sin que haya saltado ninguna alarma de la unidad de análisis financiero o los propios bancos. Entonces, en eso tenemos que mejorar mucho. Si la ley de inteligencia ayuda a mejorar en coordinación de las entidades del Estado, de este subsistema de inteligencia financiera, donde hay una propuesta interesante del gobierno que está trancada por el tema del secreto bancario, resolvamos luego eso. Resolvámoslo luego. Mira, yo siempre he sido súper contrario a penetrar el secreto bancario sin autorización judicial, que ha sido la regla en Chile siempre, sí, hasta el día de hoy. Pero reconozco que en el mundo actual pueden haber circunstancias muy extraordinarias que hagan que sea indispensable un seguimiento de una autoridad acotado
antes de la autorización judicial, como por ejemplo la unidad de análisis financiero. Yo me abro a eso, porque el mundo que nos está tocando vivir en estas materias es muy impresionante. Mira, hay que estar muy atento. Voy a hacer una cosa. Mira, leí el Mercurio hoy día, en el Mercurio, en el Deportivo, que es lo primero que leo. ¿Sí? De la U. Sí, pero en este caso es la compra del Club O'Higgins de Rancagua por parte de un grupo que se llama Caliente, que es un grupo integrado por argentinos, representantes de futbolistas, vinculados a ex clubes, y un señor de México cuyo nombre se me olvida. Y a la pasada el Mercurio dice que es hijo de un empresario de tal y tal y cosa, y que hay información que el padre es uno de los 23 hijos, estuvo vinculado al narcotráfico. Bueno, levantemos la alarma al tiro, la NFP diga algo al tiro hoy día, eso es falso, es cierto, se hizo el disclosure. Por favor, no tengo ningún antecedente más de lo que leí en el diario. Pero uno anda curado de espanto ya. Ya, que las alertas salten antes y que sea algo preventivo y no reactivo. Ojalá. Muchas gracias, Jorge Burgos, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Jorge. Gusto saludarlo. Que tengan un buen día. Que Chao, le vaya chao. bien. Nos Gracias. vemos. Ahora,